Muy buenos días a todos, hermanos, hermanas. La verdad es que es un privilegio estar compartiendo una vez más un mensaje, una pequeña reflexión. El título del mensaje de hoy es Más allá de lo que ves. Y antes que nada quisiera que pudiéramos analizar juntos en qué hemos aprovechado, qué hemos estado haciendo durante este tiempo de confinamiento, porque muchos hemos estado aprendiendo algún que otro idioma, otros hemos hecho algún curso en internet de estos online, otros hemos pasado más tiempo con la familia, reforzado vínculos, llamado a algún familiar, algún amigo con el que hacía tiempo que no sabíamos nada de él. Otros hemos pasado más tiempo en oración, hemos estudiado más la Biblia, hemos hecho algún que otro devocional. Nosotros, por ejemplo, los jóvenes, pues hemos hecho devocionales conjuntamente en grupo y los hemos ido comentando por WhatsApp. La verdad es que ha sido un tiempo que yo creo que hemos aprovechado bastante bien. Pero también hay que ser sinceros y muchos de nosotros hemos pasado tiempo, bastante tiempo, viendo películas y viendo series. De hecho, hay un estudio que dice que desde el confinamiento hasta el día de hoy Netflix ha crecido un 12% el número de suscriptores. Es bestia, ¿eh? Y hablando de series, hay una que me llamó mucho la atención, la vi hace un par de años, que cuando la estrenaron fue un bombazo, ya van por la tercera o cuarta temporada, yo solo he podido ver la primera, y es Stranger Things. Es una serie que se desarrolla en el típico pueblo americano que está en la montaña, con el típico instituto, donde está el típico equipo de fútbol americano, con las animadoras. Es súper americana, ¿no? Pero es ese pueblo donde tú ya lo ves y dices, aquí pasa algo, aquí se va a liar. Y es así, la historia se desarrolla alrededor de Will, que es un chico que de la noche a la mañana desaparece. Al mismo tiempo, aparece una niña llamada Eleven, 11, que tiene como poderes sobrenaturales y hace cosas raras, ¿no? Y la cosa es que al final Will está en el mismo lugar, en el mismo escenario, en el mismo pueblo, pero en otra dimensión. Y entonces esto me hizo pensar en que nosotros realmente vivimos en un solo mundo, pero con dos dimensiones. Y quisiera enfocarme en el pasaje que se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 en adelante. Así que si me acompañas, si tienes tu Biblia a mano, o en el móvil, como tú quieras, yo voy a leerlo. Y dice, tenía el rey de Siria, otras versiones dice el rey de Aram, pero es lo mismo, guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el varón de Dios y el corazón del rey de Siria, se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria.
Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Lo que aquí vemos es lo siguiente. Yo encuentro 3 principios que pienso que es importante reconocer y aprender, incluso aplicar en nuestras vidas. Lo que estaba pasando es que el rey de Siria estaba en constante guerra con Israel. Y cada vez que el rey de Siria planeaba alguna estrategia, planeaba acampar en tal o tal lugar para atacar a Israel, Dios se lo comunicaba a Eliseo. Eliseo iba al rey de Israel, de forma que el rey de Israel se anticipaba a cualquier ataque del rey de Siria. Pero es que esto no pasaba una vez, pasaba una y otra vez. De forma que, claro, el rey de Siria dijo: a ver, ¿qué está pasando aquí? Que cada vez que yo organizo una estrategia, una campaña militar contra Israel, ellos saben dónde vamos a atacar. Y pensó lo que cualquiera pensaría en su lugar, que hay un espía, un traidor entre su círculo de confianza, entre su círculo íntimo. Porque dice la palabra que incluso Eliseo sabía las palabras y las conversaciones que el rey de Siria tenía en la intimidad. Y esto es de la siguiente manera. Yo quisiera que te imagines un partido, una final de Champions, Barça-Madrid, en la que están a penaltis, ya que van 1-1, no hay forma de desempatar, llegan a penaltis. Y es como si, vamos a darle el gusto al pastor, es como si hubiera un jugador o el asistente del entrenador de Zidane que tuviera don de profecía y le dijera al portero del Madrid: mira, ahora Messi va a chutar por la escuadra izquierda, de forma que el portero del Madrid, cuando chutara a Messi, se pudiera anticipar y parar todos los chutes que tirara Messi y que tiraran los demás delanteros, ¿no? Esto es lo que estaba pasando en Israel. Esto es lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces se levanta un oficial, me imagino, del ejército de Siria, y le dice: no, a ver, aquí no hay ningún traidor, rey. Lo que pasa es que hay un señor, un profeta, un siervo de Dios, que se entera de todo lo que organiza usted en su intimidad. Y él es el que avisa al rey de Israel. Él es el que le informa. Él es el causante de nuestras constantes derrotas. Entonces el rey decide enviar un montón de gente, todo un ejército, a la ciudad de Dotán, donde estaba Eliseo, para traerlo, para prenderlo, y así evitar que siguiera informando al rey de Israel. Entonces se ve que por la noche llegan a la ciudad, la rodean, y al despertarse, el criado de Eliseo, Gizi, viene corriendo: Eliseo, por favor, ¿cómo puedes estar tranquilo? ¿No te has enterado? Están aquí todos los ejércitos del rey de Siria, han venido a buscarte a ti. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan tranquilo? Porque yo aquí personalmente veo a Eliseo, me lo imagino tomándose su desayuno, su cafecito, con su periódico, probablemente leyendo Protestante Digital, y estaba ahí, tranquilo. Y claro, el asistente estaba asustadísimo, estaba ahí preguntándose que Eliseo o no era consciente de lo que estaba viviendo, o algo le pasaba, o en vez de un café se había tomado 3 tilas, algo pasaba ahí. Pero Eliseo veía más allá de lo que físicamente se podía ver. Porque nosotros tenemos 5 sentidos sensoriales: el gusto, la vista, el tacto, el olfato y el oído. Pero estos sentidos sí que es verdad que nos permiten percibir información del mundo sensible, el mundo visible, el mundo físico. Pero aún así es una visión limitada, porque mira, hay seres vivos que nos superan. Las culebras y las víboras, por ejemplo, pueden ver y detectar literalmente el calor de sus presas. Como estas gafas que tienen en las películas de soldados y de espías, que con infrarrojos que se ve el calor de la gente, como la peli de Depredador. Las culebras y las víboras tienen esa visión. El oso polar, por ejemplo, puede oler presas a 20 kilómetros de distancia. El tarsero, que es una especie, no trasero, el tarsero es una especie de hámster mono, puede oír sonidos
a más de 90.000 hercios, cuando el ser humano tiene un tope de 20.000. Los gatos, por ejemplo, tienen una membrana en sus ojos que les permiten ver perfectamente la oscuridad donde nosotros no vemos nada. Con esto quiero decir que nuestra visión, aun del mundo físico, es muy limitada. Ya ni qué decir del mundo espiritual. Es totalmente ciega. Pero a Eliseo se le había concedido la oportunidad de ver parte del mundo espiritual. Así que el primer principio que nos enseña este pasaje es que hay una realidad espiritual. Entonces Eliseo le dice a Dios: Jehová, abre los ojos de Gizi para que pueda ver lo que yo veo. Segundo principio es que Dios pelea tus batallas, porque en el momento en el que son abiertos los ojos del asistente de Eliseo, lo primero que ve es los carros del Señor, el ejército de Dios que está para defender a Eliseo. De ahí la tranquilidad de Eliseo, pero hay teólogos que dicen algo curioso respecto a este pasaje. Dicen que Eliseo no vio directamente estas tropas celestiales. Él tenía la confianza y la fe de que Dios estaba con él. Y una vez puesta esta fe y esta confianza, pudo ver físicamente, pudo ver literalmente todas estas tropas celestiales. Y es curioso, porque Dotán, el lugar donde estaba Eliseo en ese momento, era el mismo lugar donde José fue abandonado por sus hermanos en aquella cisterna para ser vendido como esclavo. Así que era un lugar donde en ambas situaciones estaban rodeados, aparentemente sin salida, sin esperanza, sin nada que hacer, siempre que lo vieran con sus ojos físicamente. Y yo te pregunto, ¿no te has sentido así alguna vez? Porque yo sí. Estas situaciones en las que te sientes agobiado, que parece que no hay solución, que por más que tratas de pelear, por más que tratas de hacerlo con tus fuerzas, el problema sigue ahí. Igual llevas meses, años, semanas, días, no lo sé, pero sigue ahí. Una enfermedad, un conflicto familiar, falta de trabajo, falta de provisión. Quizás la angustia de no saber cómo será el día de mañana, y más con esta crisis, más con estas previsiones tan desastrosas que dicen que va a haber una crisis económica después de esto. Nos sentimos sin salida. Pero qué bueno que Dios pelea nuestras batallas. En Lucas 22, del versículo 31-32, hay un pasaje que dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Este pasaje se centra en el momento en el que Jesús ya estaba en sus últimos días, sus últimas semanas aquí en la tierra antes de ser crucificado. Y le estaba hablando a Simón, a Pedro, de que pronto lo iba a traicionar. Pero de que al mismo tiempo le estaba diciendo que una vez que fallara, una vez que le traicionara a Jesús negándolo 3 veces, él se iba a arrepentir, iba a superar esa prueba e iba a fortalecer a sus hermanos. Pero fíjate, lo primero que vemos es que Satanás incluso se humilló en ese momento para pedirle a Dios zarandear, maltratar y poner obstáculos a los apóstoles. Pero yo no veo a Jesús que diga: yo he intercedido a Dios, a mi Padre, a Dios Padre, para que no tengáis ningún problema. Yo no he intercedido para que estéis protegidos en todo momento, para que os libre. No. Yo he intercedido para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Para que tu fe no falle y para que te arrepientas cuando te equivoques. Lo que nos está enseñando aquí la palabra es que las pruebas a veces son necesarias. Pero qué bueno saber que Dios ha rogado para que nosotros tengamos las herramientas y la fuerza para poder superar esas pruebas, esas dificultades. En 1 Corintios 10:13 dice que
que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de aquello que podamos resistir. Incluso que dará también la salida junto con la tentación. Dios es justo. Yo comentaba hace unas semanas sobre la parábola de los talentos, y una de las cosas que veíamos es que primero Dios daba dones según la capacidad de cada uno, y luego exigía resultados en función de cada capacidad. Al que tenía cierta capacidad no le exigía de más, sino lo que podía hacer en sus fuerzas. Pero qué bueno también en este pasaje saber que nuestro dolor, nuestra batalla, nuestro sufrimiento no es en vano, que tiene un objetivo claro, que es fortalecer a los hermanos. Tu batalla, tu propósito, tu batalla y tu sufrimiento tienen un propósito. Así que, primer principio, hemos dicho que hay una realidad invisible, que hay una batalla invisible. El segundo principio es que Dios pelea nuestras batallas. Y el tercer principio es, ¿cuál es nuestro papel? Porque hemos dicho que Dios pelea nuestras batallas, entonces ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Ya está? ¿Acabó la predicación? ¿Nos vemos la semana que viene? No. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí vemos tres verbos clave, someterse, otras versiones dicen humillarse, y resistir y huir. La palabra someterse hemos dicho que es humillarse a Dios, prácticamente decirle sí a Dios, lo cual implica decirle no a otras muchas cosas, y resistir. Y resistir, este verbo es curioso porque para nosotros es un verbo pasivo. Parece un verbo que es, bueno, me quedo de brazos cruzados y aguanto todo lo que me echen. Pero es que realmente a nivel etimológico, la palabra resistir está compuesta de otras dos palabras, que es levantarse y en contra, lo cual implica saber posicionarse, saber ponerse en el lugar correcto, tomar la decisión y la determinación primeramente de ubicarse en el lugar correcto y una vez ahí mantenerse firme en contra de los ataques. Mateo 24:13 también dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que nuestra misión no es ir como un cazafantasma buscando demonios, viendo demonios por todos lados, atando, desatando, no. Sí que hay personas que tienen un ministerio específico de liberación, sí que es verdad, pero nuestro papel como cristianos es resistir, perseverar, porque vemos que si nos sometemos y resistimos, la consecuencia es que el enemigo huye. Porque el que batalla directamente contra él es Dios. De hecho, Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario, cumpliendo lo que se llama el protoevangelio en Génesis 3:16, 3:15, no recuerdo bien, cuando dice que sí, tú le has mordido el talón al hombre, pero vendrá el hijo de una mujer que aplastará tu cabeza. La cabeza de la serpiente, esa era la profecía de que una vez que Jesús estuviera en la cruz, vencería al enemigo. Suena fácil quizás lo de resistir y someterse quizás, pero el problema de resistir es que implica recibir golpes. Es como los boxeadores cuando se están cubriendo la cara. Muchas veces su función es aguantar, resistir a que se agote. Una de las estrategias es que aguantar, resistir hasta que el enemigo se agote, se canse y ahí le dan el golpe KO y ganan así la pelea, ¿no?, de boxeo. Y a veces nos toca estar en esa posición. El KO lo da Dios, el KO se lo da Jesús, pero nuestra posición a veces es la de cubrirnos e ir resistiendo los golpes del enemigo. Aunque eso muchas veces implica tener cicatrices, heridas abiertas, recibir golpes dolorosos, malas noticias. Pero como hemos dicho, Dios aún así pelea nuestras batallas y es justo. Lo último que vemos es que si hay una guerra es porque hay un enemigo. El problema es que muchas veces no sabemos distinguir quién es nuestro verdadero enemigo. No es el vecino que nos pone reggaetón a las 2 de la mañana, ni tu esposo que ronca toda la noche. No es tampoco el que te hace la vida imposible en el trabajo, el que te hace bullying en el colegio. El verdadero enemigo es el diablo. En este caso, lo que nos quería enseñar Eliseo es lo siguiente, porque
Eliseo pide que sean cegados, que todas las tropas del rey de Siria sean cegados. Entonces Dios responde a su petición y todo el ejército queda ciego. Eliseo los conduce a Samaria diciéndoles que se han equivocado de ciudad. Y una vez en Samaria, donde me imagino que estarían rodeados por los ejércitos de Israel, sin armas, desprotegidos, vulnerables, el rey de Israel le dice a Eliseo: Eliseo, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Ahora están acorralados, están en nuestras manos, vamos a matarlos. Pero Eliseo le responde de la siguiente forma: ¿matarías todos los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Lo que le estaba queriendo decir es que el verdadero enemigo en ese momento era el rey de Siria, no eran ellos. Ellos eran soldados, eran gente con familia, con hijos, con esposas, eran gente que probablemente les habían obligado a estar ahí. Eran mandados. El verdadero enemigo era el rey de Siria. Efesios 6:12 dice que no tenemos batalla contra carne, contra sangre ni carne. Otras versiones dicen enemigos de carne y hueso. Porque nuestro enemigo real es el diablo y todos sus secuaces. El pastor Robert Barriger de Camino de Vida dice que el que hace daño es porque tiene una herida abierta. ¿Cuál es nuestra misión como hijos de Dios? Si está en nuestra mano, sanar esa herida. Mateo 5, del 44 al 45 dice: pero yo digo, la versión Nueva Traducción Viviente, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. ¡Wow! Sé que esto a veces es un cliché que tenemos los cristianos, el amor hacia los enemigos, porque es muy fácil amar a la gente que nos rodea, amar a tu esposo, amar a tu hijo, amar a tus amistades. Pero qué difícil es amar por aquella persona que te ha hecho daño, que te ha herido, que te hace la vida imposible, que te ha humillado quizás en público, que te ha causado muchos problemas. Y aquí es lo que nos estaba diciendo Eliseo, lo que le estaba enseñando. Porque en vez de atacarlos, él intuyó que tendrían hambre por todo el camino, por todo el trabajo. Alimentó a ese ejército. Pusieron delante de ellos un banquete. Y el resultado es que hubo paz. Donde probablemente tendría que haber habido guerra, derramamiento de sangre, un desastre, una calamidad, el secuestro de Eliseo, quién sabe si lo podrían haber matado. Eso es lo que sus ojos físicos de cualquier persona hubieran dicho: uff, ya está, hasta aquí me llegó la vida, hasta aquí el final de mis días, ahora me va a llevar el rey de Siria, va a acabar con mi vida y ya se acabó todo. Pero qué bueno saber que hay una realidad espiritual, que Dios pelea nuestras batallas y cuál es nuestro papel, que es de resistir, perseverar y el de amar a nuestros enemigos, sabiendo que nuestro enemigo real es el diablo. Porque has peleado con tus fuerzas hasta cansarte, perder la salud, perder el ánimo. Porque aunque parezca que tu situación no tiene remedio, como fue el caso de José también en Dotán, Dios, aún esa situación tan desesperante, esa situación tan crítica en la que José estaba en esa cisterna, en la que fue vendida como esclavo, parecía que ya no había un mañana, que su vida iba a ir de mal en peor. Aún esa situación Dios la utilizó para llevarlo a Egipto, y después de un proceso largo, pasó en la cárcel, sabemos todo lo que pasó, fue encarcelado injustamente. Después de ese proceso fue que José logró convertirse en el primer ministro de la máxima potencia económica mundial de aquella época y salvar así a millones de personas por su gestión política. Así que tu situación, tu problema, solo ponlo en las manos de Dios. Es difícil, es fácil decirlo y difícil hacerlo, porque todo lo que estás sufriendo tiene un propósito: fortalecer a tus hermanos. Fortalecer a tus hermanos. Porque lo que hoy es una lucha, mañana será una victoria, un testimonio que quisiera que invites, que quisiera invitarte a que lo compartas. Esta es mi reflexión, mi pensamiento. Nos vemos en la próxima semana. Que Dios te bendiga.